La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España recibió una denuncia de varias mujeres en la que se afirmaba que habían sido víctimas de varios graves delitos, entre otros trata de personas y agresión sexual, hechos que se denuncian como cometidos en el año 2021 y, según la denuncia, el autor habría sido el famoso cantante español Julio Iglesias. La denuncia la presentaba en representación de dichas mujeres las letradas de una organización no gubernamental, Women's Link Worldwide, y figuraban como denunciadas otras dos personas de nacionalidades brasileña y colombiana. Los hechos se habrían producido en las residencias del cantante en República Dominicana y en Bahamas. La denuncia pretendía que la Fiscalía Española se querellara, ejercitara la acción penal por estos hechos ante el órgano judicial español correspondiente. La Fiscalía realizó una serie de diligencias previas de investigación que concluyeron en su negativa a la solicitud de las mujeres porque la Fiscalía consideraba que España no tenía jurisdicción penal para el conocimiento de estos hechos. Esta decisión de la Fiscalía es errónea. No sé si existen indicios suficientes para abrir una causa contra Julio Iglesias por los delitos denunciados. De lo que sí estoy seguro, con la seguridad que da la ley en la mano y la obligación de los jueces y los fiscales de aplicarla, obligación obvia, es que España sí tiene jurisdicción para preguntárselo. Es sorprendente la negativa de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que renuncia por ello a su obligación constitucional, al ejercicio, comillas, de la acción penal en defensa, leo textualmente el artículo 124.1 de la Constitución, en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley. Es sorprendente y dolorosa esta negativa. Dolor sobre todo por el craso error cometido que cierra el camino a la tutela judicial efectiva a las mujeres que le atribuyen tales delitos y que se consideran víctimas de los mismos. Dolor, rubor adicional, en mi caso, por lo que pensarán mis alumnas y alumnos, a los que me duele la garganta de explicarle que los tribunales españoles conocen de este tipo de supuestos y que a los mismos les es aplicable el Código Penal español. Veamos. Los jueces españoles no se ocupan de instruir y enjuiciar todos los delitos del Código Penal, con independencia de dónde se hayan cometido y quién los haya cometido. No conocen del asesinato de un australiano a manos de un canadiense de vacaciones en Uganda, por ponerles un ejemplo internacionalmente extremo, o por acercar el supuesto, y quizás esto les extrañe más, del asesinato de un ciudadano español cometido en París a manos de un francés. O recuerden el caso Vinicius, del posible insulto racista perpetrado por un jugador argentino contra un jugador brasileño en Lisboa. Y tampoco tendría competencia España si el insulto se hubiera producido contra un jugador español. Como pueden ustedes leer en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial española, nuestro legislador democrático ha decidido que las leyes penales se apliquen, claro, a todo delito cometido en territorio español, pues es en él donde el Estado manda, donde ejerce su soberanía, donde quiere preservar la convivencia en libertad. Además, como en principio
no va a entregar a sus nacionales a otros estados, regla por cierto cada vez más relativizada, se compromete a enjuiciar los delitos de los españoles cometidos en el extranjero si la conducta es también delictiva allí donde se produjo. Si no es delictiva allí, ya saben, donde fueres, haz lo que vieres. Y, en segundo lugar, obvio por imperativo del principio non bis in idem, si estos delitos no han sido ya juzgados. Con toda lógica, el origen de este principio de personalidad activa está en el brocardo latino aut debere, aut judicare, o entregas o juzgas. Adicionalmente, existen dos supuestos más de extraterritorialidad de la ley penal española. El primero se produce cuando el delito pertenezca a un listado de delitos que dañan los intereses esenciales del Estado, sin que baste para ello el que la víctima sea española. España tuvo en el pasado, pero no tiene ahora, el denominado principio de personalidad pasiva, que diría que España es competente si la víctima es española. El segundo supuesto añadido de extraterritorialidad que les comentaba se produce cuando el delito se integra en otra relación de delitos. Delitos que son especialmente graves por su gravedad o por su transnacionalidad. Piensen ustedes en el genocidio, en la piratería, en el terrorismo. España decide perseguir, aunque no se cometan en España, aunque no los cometa un español, y aunque no afecten a los intereses españoles. A esta razón, a este último criterio de jurisdicción, lo denominamos de justicia internacional y desde el año 2014 exige una determinada conexión con España que se especifica por delito por delito. Esta síntesis del ámbito de la jurisdicción española, qué delitos aplican los tribunales españoles, o lo que es lo mismo, a qué delitos aplicamos el Código Penal español, servirá para entender, en realidad, para terminar de no entender, por qué la Fiscalía de la Audiencia Nacional renuncia a investigar la denuncia contra Julio Iglesias, comillas, por falta de competencia. ¿No serán nítidamente los requisitos del principio de personalidad activa? ¿No es acaso español, el tópico dice, el más universal de todos los españoles? 1, el autor. Y 2, ¿no son acaso la agresión sexual y la trata de personas que se le atribuyen también delitos en República Dominicana y en las Bahamas? Y 3, ¿no ha pasado que el caso no ha sido aún enjuiciado, el imputado no ha sido ya absuelto, indultado o penado en el extranjero, según dice el artículo 23.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial? Frente a esta evidencia de que concurren los requisitos que abren la vía de la jurisdicción española, la Fiscalía responde con una apodíctica afirmación que nos recuerda aquella famosa frase de Groucho Marx en Sopa de Ganso. ¿A quién van a creer ustedes? ¿A mí o a lo que ven sus ojos? Dice que hace una interpretación restrictiva de la ley cuando en realidad lo que está haciendo es desobedecerla. Se apoya en un precedente, en una sentencia del Tribunal Supremo, la 974 del 2016, que denegaba la jurisdicción española en un caso sí cometido por ciudadanos españoles, pero porque faltaba un requisito que aquí evidentemente se da, que es ese requisito que les he mencionado de la doble incriminación. En aquel supuesto se trataba de una conducta hipotéticamente delictiva de pesca desde un barco que estaba situado en aguas internacionales, y el Tribunal Español entendió que al no haber soberanía sobre ese territorio no había incriminación
por las leyes de ese territorio. Por cierto, esto fue altamente discutido porque en realidad el delito se había cometido desde un barco donde sí existía la jurisdicción del pabellón, del estado del pabellón del barco. En aquel caso en el que se apoya la Fiscalía, insisto, se entendía que el hecho no era punible en el lugar de ejecución porque no había ley alguna en ese lugar. Pero evidentemente no se da aquí estos requisitos. Estos falsos apoyos no abonan sino una desobediencia a la ley. No está de más recordar que en la sentencia 237 del 2005 el Tribunal Constitucional Español amparó a Rigoberta Menchú por vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva porque el Tribunal Supremo había rechazado que la jurisdicción española fuera competente para la persecución de un delito de genocidio cometido en Guatemala y lo había hecho invocando el incumplimiento de un requisito que no figuraba en la ley. ¿Cuál era la conexión del delito con España en la regulación de la jurisdicción internacional de aquel momento, que no exigía ningún tipo de conexión con España? Bien, aceptemos por hipótesis que no se da este principio de personalidad activa, que España no tiene jurisdicción porque los hechos se atribuyen a un español. Como decimos en España, aceptemos pulpo como animal de compañía. Cerremos la puerta a la vía de la españolidad del autor. Pero nos queda aún la vía de la jurisdicción internacional, que se abre tanto para el delito de trata de seres humanos como para el delito de agresión sexual a una mujer si la conexión con España consiste precisamente, y leo textualmente de los artículos 23.4, letra L y letra M, si el procedimiento se dirige contra un español. Si la realidad es así de tozuda, ¿por qué no entra entonces la Fiscalía por esa puerta? Porque lee mal la ley orgánica del Poder Judicial, porque reduce las dimensiones con las que el legislador democrático ha diseñado la jurisdicción española en caso de justicia universal. La ley establece como lógica y nítidamente alternativos para ambos delitos los siguientes criterios de conexión con nuestro país. Con España. Que el procedimiento se dirija contra un español. O, alternativamente, que se dirija contra un sujeto que sea residente habitual en España. O, tercera alternativa, que la víctima sea española. O, cuarta alternativa, que la víctima sea residente habitual en España. La Fiscalía procede a una reducción de nuestra jurisdicción leyendo la O disyuntiva como una I copulativa, que no es poca cosa. Recuerden la diferencia que existe entre inocuo e inicuo, exigiendo cumulativamente, absolutamente, todos los criterios de conexión. Es verdad que también añade un último argumento. Es verdad que opone el artículo 23.5 de nuestra Ley Orgánica del Poder Judicial, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de España. Opone, leo, que tal artículo obliga al juez español cuando otro Estado es el competente. Cierro comillas. Esto es lo que afirma el fiscal. Tan verdad es que este precepto dice una muy otra cosa. El óbice es, y leo comillas textualmente este 23.5, que se haya iniciado un procedimiento para su investigación y enjuiciamiento en el estado del lugar
en que se hubieran cometido los hechos. Cierro comillas. Y que sepamos, y lo sabríamos dada la resonancia internacional de la denuncia, tal cosa no ha sucedido. Termino por donde comencé. Nada de lo que digo obsta a la plena presunción de inocencia de Julio Iglesias. Presumimos que es un señor y que no es un truán. Pero sí obsta a que la misma no pueda ser enervada con todas las garantías constitucionales en un procedimiento penal en España. La investigación de tan graves supuestos delitos es obligación de nuestra Fiscalía, a quien han apelado las víctimas en busca de una tutela judicial que merecen y que ahora, sin la mediación de la Fiscalía, deberán reclamar directamente ante los jueces españoles. Y merecen esta tutela judicial efectiva, sea frente a Agamenón o sea frente a su porquero, dicho sea de la mano de nuestro gran Antonio Machado.